Señor, gloria al Señor. Dios te bendiga en este día. Bendecimos el nombre del Señor y bendecimos a todos aquellos que escuchan esta palabra a través de las redes sociales. Es un día hermoso, glorioso, porque la presencia de Dios es hermosa y preciosa. Bendecimos el nombre del Señor. El Señor dice: donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está presente. El número no lo puse yo, lo puso Él. Por lo tanto, estamos gozosos con el Señor y con su presencia en este lugar. Y hoy bendecimos el nombre del Señor. También traigo una palabra de parte del Señor que espero que te sea de bendición. Bendecimos el nombre del Señor. Es el propósito de predicar la palabra a través de este medio para bendecir a las personas, especialmente hoy en día en donde se está predicando un evangelio torcido, tergiversado, que se va fuera de la fuente bíblica y de las escrituras. Y es por eso que nosotros a través de este medio predicamos las Sagradas Escrituras y predicamos la palabra sin fines de lucro, y decimos lo que dice la Sagrada Escritura: no le ponga bozal al buey que trilla. A través de este medio podemos predicar libremente y tratar de edificar a aquellos que están interesados en conocer la Sagrada Escritura. La palabra de Dios vino primero que la iglesia. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Okay? La iglesia sigue después de la palabra. Bendecimos el nombre del Señor. Y vamos a buscar la Sagrada Escritura en el libro de Corintios capítulo 4. Bendecimos el nombre del Señor. Pero antes de empezar quisiera orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos. Te glorificamos, Señor, y nuevamente te damos las gracias, pues tú nos has permitido estar reunidos en este lugar para adorar tu nombre, para bendecirte y para glorificarte. Señor, glorifica tu palabra, glorifícate, Señor, a través de este medio, y te damos, Señor, a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús de Nazaret. Toca las almas de aquellos que van a escuchar la palabra y ellos sean bendecidos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 4, leemos la Sagrada Escritura en el capítulo 4, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Gracias te damos, Señor, por tu santa y divina palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hermosa palabra. La palabra del Señor es poderosa. Bendecimos el nombre del Señor. Interesante la carta el apóstol Pablo escribió a los Corintios con el propósito de corregir errores doctrinales. Habían situaciones en Corintios de personas que estaban viviendo verdaderamente sin moralidad. Había unos asuntos que necesitaban ser corregidos. Y el apóstol Pablo, a través de esta carta apostólica, corrigió a los corintios. Los corintios era una iglesia que se manifestaban todos los dones dentro de esta iglesia. Todos los dones se manifestaban. Habían dones, pero la iglesia estaba haciendo uso de los dones indebidamente, y obviamente él también trajo a corrección estas cosas. Pero sabemos también que él también estaba procurando
alentar también a la iglesia y darle a ellos el consuelo y darle a ellos ese sentir de que no se sientan solos a pesar de la persecución y a pesar de las situaciones que se levantaban a través de aquellos falsos hermanos y también a través del falso evangelio y de aquellas personas que buscaban torcer las escrituras y también por la persecución que se levantaba por la predicación de las Sagradas Escrituras, por la predicación del evangelio. Y él dice aquí, leemos nosotros las Sagradas Escrituras, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio de paz, de gozo, de misericordia. Bendecimos el nombre del Señor. Dice la Biblia que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios ama al mundo. Dios ama al ser humano. Dios nos ama más de lo que nosotros merecemos ser amados. Pero esa es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es amor. Dios no sabe lo que es odiar, por así decirlo. Dios ama al pecador, pero Dios no ama el pecado. Bendecimos el nombre del Señor. Dios odia el pecado. Bendecimos el nombre del Señor. Pero aquí dice la Sagrada Escritura, el apóstol Pablo dice inspirado por el Espíritu Santo. Porque debemos reconocer esto, que hoy en día dentro del liberalismo que se ha infiltrado dentro de las iglesias, muchas personas tienden a decir, bueno, esto es solamente palabra de hombre, estos fueron los hombres que escribieron la palabra, pero aquí sabemos nosotros que el apóstol Pablo estaba hablando siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. El mismo Espíritu que inspiró a los profetas en el Antiguo Testamento a declarar la palabra de Dios, que decía, así dice Jehová, digo yo, dice el Señor. Bendecimos el nombre del Señor, como nosotros lo vemos en todos los escritos del Antiguo Testamento, cuando los profetas hablaban, ellos no decían la palabra como que venía de parte de ellos, sino que venía de parte de Dios. Como dice el libro de Ezequiel que estamos estudiando nosotros, dice, vino a mí palabra de Dios. En otras palabras, que Dios lo estaba inspirando a él a declarar y a decretar la Sagrada Escritura, la palabra del Señor. En este caso, la palabra de Dios le llega al apóstol Pablo y está llegando para traer corrección. Ok, bendecimos el nombre del Señor. Para eso viene la palabra, para corregir, para edificar y para que nosotros podamos entender verdaderamente la naturaleza del Dios al cual nosotros le servimos. Bendecimos el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo, escribiendo a través de la inspiración del Espíritu Santo, dice, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. En otras palabras, que nosotros estamos fortalecidos por la gracia de Dios. Porque nosotros estamos predicando un evangelio que es nuestro, que no es nuestro, sino que es un evangelio dado a la iglesia a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero hubo un tiempo donde el apóstol Pablo dijo, mi evangelio. O sea, que la palabra de Dios había encarnado tanto en su ser, que él empezó a llamar el evangelio, mi evangelio. Y Dios le reveló a él el evangelio de la gracia. Por eso nosotros predicamos la Sagrada Escritura a través de este medio. Hay muchos que lo escuchan, hay otros que no lo escuchan. Hay muchos que la comparten, otros que no la comparten. Pero lo cierto es que nosotros no nos avergonzamos del evangelio. La palabra de Dios dice, y el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para aquellos que se salvan. Pero la palabra de Dios es locura para los que se pierden. Hoy en día que se ha infiltrado dentro de las iglesias este liberalismo y esta mentalidad de incredulidad que tienden a poner la Sagrada Escritura en un plan secular, en donde lamentablemente dentro de la iglesia se está predicando la apostasía. Los púlpitos se han convertido en unos lugares apóstatas, en donde se está predicando un evangelio tergiversado y torcido, en donde hemos visto que la persona en un juego de fútbol, durante
cuando están estos juegos que ya llega el punto final, en juego de fútbol, un ministro, bueno, si se podría llamar ministro o pastora, pero esta señora cogió y pateó la Biblia como si fuera una bola de fútbol. ¿Y qué es eso? Donde nosotros vemos en la Sagrada Escritura los apóstoles haciendo tales cosas para ganar alma y para ganar vidas, torciendo la Sagrada Escritura en su totalidad, que se inventan unas clases ellos se están inventando un evangelio que no tiene fuente ni fundamento bíblico. ¿Se dan cuenta? Y nosotros tenemos que predicar la Sagrada Escritura a través de este medio. Hay muchos cristianos, y lo voy a decir porque lo he sentido en mi corazón hace tiempo que lo vengo sintiendo, que hay muchos cristianos que pueden predicar la Biblia, pueden dar palabra de parte de Dios a través de Facebook, de lanzar una palabra, porque hay tantas personas que están totalmente torcidas y se están denominando así profetas. Y empiezan a declarar unas cosas que supuestamente, o unas revelaciones que supuestamente ellas han recibido, y están totalmente llevando a un sinnúmero de personas a la perdición. ¿Y saben por qué la están llevando? Porque las personas hoy en día le carcomen el oído y quieren escuchar una palabra como esotérica, siempre personas que han recibido ciertas revelaciones, que fueron al infierno 3 veces y que salieron del infierno. ¿Y qué es esto? Entonces se están declarando unos sueños y unas visiones. ¿Cuál es el propósito de todo esto? El propósito es nosotros presentarnos a nosotros mismos, o nosotros presentar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que Dios puede hablar a través de los sueños, creo que Dios puede hablar a través de las visiones. Pero el sueño no es la doctrina, ni mi visión tampoco viene, ni lo que Dios me pueda revelar a través de una visión, amén. Pero todo esto viene para confirmar ya lo que nosotros tenemos, la Sagrada Escritura. Debemos de leerla, y debemos de leerla con el lente del Espíritu Santo de Dios. Sí, debemos de orar, debemos pedirle al Señor: Señor, ayúdame a entender la Sagrada Escritura. Dame, Señor, de tu Santo Espíritu, ayúdame a entender, revélame lo que tú has escrito a través de la Sagrada Escritura. Creo en el estudio bíblico, creo en el estudio, en ir a los seminarios, pero si en el seminario tú vas a venir con una doctrina ahora media rara que no concuerda con la Sagrada Escritura, entonces, ¿qué tú estás aprendiendo en el seminario? La idea del seminario es tú aprovechar el conocimiento, y que ese conocimiento venga a ayudarte dentro de lo que ya está escrito. Pero si tú vas a coger y ahora tú vas a sacar otras cosas que van a salir fuera de la Sagrada Escritura y la vas a presentar como evangelio, entonces eso es un error. Estás tergiversando y estás torciendo la Sagrada Escritura. ¿Se dan cuenta? Y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio que viene a edificar las almas y viene a llevarla, a reconciliarla para con Cristo. Nosotros no podemos negar su deidad, ni negar que Él nació de una virgen. No podemos negar que Dios es trino. Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No podemos negar esto. Esto está establecido dentro de la Sagrada Escritura y lo vemos nosotros. Ahora nosotros debemos de aferrarnos a lo que está escrito y no escuchar toda fuente que muchas veces nosotros escuchamos, que nos tienden a nosotros a alejar de Dios más que acercarnos a Él. Porque Dios todavía sigue siendo santo. Dios no va a cambiar su naturaleza de santidad por nada ni por nadie. Esos son atributos de Dios, que eso no cambia, eso está ahí. Y eso hay que aceptarlo como lo que Él es. El Espíritu Santo es santo como lo que Él es. Espíritu Santo. Eso es lo que lo identifica a Él, su santidad. Nosotros somos los que tenemos que corregirnos. Nosotros no le damos órdenes al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es quien nos da a nosotros las órdenes y quien nos dirige cómo nosotros debemos de dirigir y llevar una iglesia. Hay muchas iglesias que tienen multitudes, pero la multitud no quiere decir que Dios está en medio de la multitud, porque los juegos de fútbol están llenos de multitudes. El juego de béisbol, los juegos de los estadios están llenos de multitudes. Muchos de estos conciertos están llenos de multitudes. Eso no quiere decir que Dios está ahí. Bendecimos el nombre del Señor.
Dios está en donde Él está siendo glorificado. Bendecimos el nombre del Señor. Donde el Espíritu Santo de Dios centraliza la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos tomar al Espíritu Santo y ponerlo a un lado y nosotros hacer lo que nos dé la gana y después nosotros invocar a la presencia de Dios para que Dios venga a participar en medio de una congregación o en medio de una multitud en donde Él no quiere estar. Un poquitico medio rocoso, pero es la realidad. Tenemos que dejar de enfocarnos nosotros en lo esotérico, en estas situaciones que se levantan aún en medio de la multitud, de que las personas piensan que porque hay miles y miles de personas, ahí está Dios. No, el Señor dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estaré presente. Si estamos reunidos exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, obviamente creemos que el Espíritu Santo de Dios está en ese lugar. Porque el Espíritu Santo, uno de los nombres del Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo. En otras palabras, Él viene a exaltar la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Él es el Consolador. Él es el Paracleto. El Paracleto era alguien que venía cuando personas estaban litigando unos casos legales y no tenían ayuda. Aparecía un Paracleto. O sea, se aparecía una persona que podía litigar tu causa y ayudarte. Como un legal aid, podemos decir. Así, si podemos ponerlo en esos términos. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Él es quien nos ayuda en situaciones tan difíciles y tan paupérrimas que nosotros pensamos que posiblemente nunca podríamos tener ayuda. Pero el Espíritu Santo está trayendo consuelo. Especialmente a personas que han perdido seres queridos. Personas que están pasando por situaciones económicas tremendas. Que están pasando con problemas con sus hijos. Con problemas de enfermedad. Ahí está el Consolador para traer consuelo y traer paz. Ese es el gran misterio de Dios. Pero este Espíritu Santo es Dios. No podemos nosotros poner la persona del Espíritu Santo como si Él fuese alguien menor. Porque Él llega como después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, yo voy al Padre y le voy a enviar de parte del Padre el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual estará dentro de vosotros y sobre vosotros. Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero por el hecho que nuestro Señor Jesucristo le empiece a enviar, no quiere decir que el Espíritu Santo de Dios es menos, no. Ese es el gran misterio del Trino Dios al cual nosotros le servimos. Nunca vamos a nosotros a poder entender la Trinidad. No lo vamos, hay cosas que vamos a entender y hay cosas que no. Tenemos que tomarlo en la forma que dice la Sagrada Escritura. Dios dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Esta palabra Dios en Génesis es Elohim, es una pluralidad. En el hebreo, el final im y m es una pluralidad. Elohim, en otra palabra que dioses estaban creando la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios formó el mundo con el poder de su palabra. Jesucristo es la palabra viva, la palabra encarnada de Dios es Cristo. Dios mismo se estaba encarnando a través de la persona, una virgen, María, obviamente, una mujer santa que Dios escogió, pero sabemos nosotros que Jesucristo es el Dios encarnado. Ahora, este trino Dios al cual nosotros le servimos, nosotros nunca vamos a entender ciertas cosas, pero lo tomamos por fe y creemos lo que dice la Sagrada Escritura, y nosotros nunca vamos a poder entender ni pudiésemos conocer a Dios, al menos que nosotros aceptemos a Cristo en nuestro corazón. Porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Se dan cuenta? Y este es el evangelio que predicaban los discípulos. Ellos no ponían a la persona de nuestro Señor Jesucristo como un profeta. Le quitaban la divinidad. Él es un hombre de moral, un hombre, uno de los mejores hombres que ha hablado de Dios a través de la historia. No, Él es el mismo Dios. Él es Dios encarnado. Él nunca, cuando lo fueron a adorar a Él como Dios, Él nunca negó que lo adorasen. ¿Se dan cuenta? Los ángeles, cuando le iban a adorar a los ángeles le decían
a los apóstoles o a cualquier persona, decía, mira, no te dobles delante de mí, yo soy solamente un consiervo tuyo. Hubieron personas que le adoraron, Tomás le adoró, Señor mío, Dios mío. Los discípulos entendieron que él era Dios encarnado. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Por esta causa él fue a la cruz del Calvario. No solamente por nuestro pecado, sino fue a la cruz, fue a la cruz del Calvario. Porque él se declaró Dios. Él nunca negó cuando lo adoraban a él, como nunca lo negó. Dijo, yo y el Padre somos uno. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Fueron unas declaraciones que, mira, si nosotros estuviésemos allí, también tuviésemos problemas con esto. Pero él mismo lo declaró y dice, si no me creen a mí, crean por lo menos las obras. En otras palabras, que las obras que él estaba haciendo hablaban por sí solas. Los ciegos veían, los cojos andaban. Al paralítico, cuando él le dijo al paralítico, que le dijo, tus pecados te son perdonados. Y ellos estaban maquinando en sus corazones, y ya el Señor sabía lo que ellos estaban pensando. Y él le dijo, ¿qué ustedes, por qué maquinan en sus corazones? No es que ellos estaban hablando y declarándolo. Ellos estaban pensando, le estaban maquinando en su corazón. Y él le leyó el pensamiento y le leyó lo que había en sus corazones. Y le dijo, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, a ti te digo, levántate y anda. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Y ellos estaban en lo cierto. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Por eso era que Él estaba perdonando los pecados del paralítico. Le perdonó los pecados y también lo levantó de su parálisis. ¿Se dan cuenta por qué debemos nosotros leer las Escrituras? No se dejen llevar por la multitud. No se dejen llevar por el carisma, por los supuestos milagros y por las actividades que se están haciendo en muchas de estas iglesias, que se inventan unos milagros que Dios no ha hecho. Se inventan una palabra que no concuerda con la Sagrada Escritura. Y se están llevando multitud de almas a la perdición. ¿Y saben por qué? Y dicen estamos estudiando el libro de Ezequiel. Y Dios estaba, en el libro de Ezequiel nosotros vemos cómo Dios está bien airado por el pecado de la nación de Israel. Porque ellos estaban desobedeciendo los estatutos de Dios. Y ellos estaban escuchando más a los falsos profetas que a los genuinos y a los verídicos. Los profetas de Dios nunca andaban con multitudes, siempre andaban solos, andaban como con un siervo y se separaban para con Dios. ¿Se dan cuenta? Y declaraban palabra al gobierno, le declaraban palabra a los reyes, no le importaba lo que le pasase a ellos. Ellos declaraban la palabra de Dios, pero hoy en día hay muchas personas que todo el mundo se llama profeta y está declarando palabras proféticas que no concuerdan con la Sagrada Escritura. Pero lo interesante de todo esto es que en el libro de Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel, vete porque tú eres enviado a una casa rebelde. Ellos son duros de servir, no te van a escuchar. No porque te desprecian a ti, sino porque me han despreciado a mí. Y escuchan más los falsos profetas. ¿Y saben por qué? Entonces Dios dice, ¿sabes? Mi pueblo así lo quiso. Como que eso era lo que quería el pueblo, escuchar falsa profecía y escuchar todo lo esotérico. Porque a veces la gente se siente como que están recibiendo más de Dios cuando están en una multitud y cuando la gente lo ven, que cuando están en su soledad, que cuando están separados para con Dios o cuando están en esa intimidad con Él. Es el mismo Dios que le servimos. Bendecimos el nombre del Señor. Nosotros le servimos a un Dios que se manifiesta en la intimidad. Muchas de estas cartas apostólicas, en su gran mayoría, fueron escritas desde la cárcel. Y el apóstol Pablo se sentía más libre que los que estaban fuera de la cárcel. ¿Se dan cuenta? Porque hay cárceles espirituales y hay personas que están libres. O sea, que no están dentro de una cárcel física, pero en su mente y en su corazón ellos están encarcelados. Por eso el Señor dice,
El Espíritu del Señor ha venido sobre mí. Me ha enviado a predicar el año agradable de la buena voluntad de Dios, a libertar a los cautivos. Los cautivos no eran los que estaban solamente en la cárcel romana. Los cautivos eran los que estaban atados bajo la religión, bajo la tradición y la costumbre de los hombres, bajo el paganismo, bajo el materialismo, bajo toda esta clase de situaciones que nosotros pensamos como que es lo que nos llena de gozo, y en realidad es lo que nos lleva a nosotros a la perdición. Por eso, mira, aunque parece un poco difícil, porque el mismo apóstol Pablo dijo, mira, Demas y el apóstol Pablo se sintió muchas veces solo. Y dijo, me han abandonado, me han desamparado. Personas que eran de su círculo íntimo, lo habían abandonado. ¿Por qué? Porque abandonaron el evangelio y abandonaron lo que él estaba enseñando, y prefirieron ellos posiblemente irse tras los judaizantes o irse tras un evangelio totalmente torcido, tras una falsa doctrina, y abandonaron los principios que el apóstol Pablo le había enseñado y ya no andaban con él. Y él se sentía desamparado. Ahora fíjate que mira lo que él escribe aquí. Mira, dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando, oigan esto, con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. En otras palabras, no venimos a torcer las escrituras. Nosotros venimos a presentar una palabra de luz, a la luz delante de Dios, de que lo que nosotros estamos predicando, lo estamos predicando en verdad. No adulterando la palabra, no torciéndola, solamente porque yo quiero ganar ganancias deshonestas y hacer mercadería de las almas, y que no hay otra forma de ganar dinero. Porque el apóstol Pablo trabajaba, hacía tiendas. Entonces, si no le dicen, y que inclusive él se sentía molestado a veces de no pedir ofrenda a la iglesia, porque no le quería hacer como gravosa, hacerle como una carga a la iglesia. Ese era el apóstol Pablo, tremendo siervo de Dios. La cosa hay que reconocerla. Nosotros no ponemos al apóstol Pablo por encima de nadie, obviamente. Reconocemos que fue un hombre dotado de inteligencia y de profundidad espiritual para ayudar a la iglesia a seguir un evangelio verídico, un evangelio genuino, que todavía hasta el día de hoy nosotros nos aferramos a los escritos bíblicos, no solamente a la carta de él, como también a la carta del apóstol Pedro, el apóstol Santiago y los demás apóstoles, como también a los profetas del Antiguo Testamento. Nos aferramos a esto. ¿Por qué? Porque una de las formas en cómo el enemigo, como no puede vencer a la iglesia físicamente, a través de la persecución, dándole muerte a los hombres de Dios y convirtiéndolos en mártires, como no puede ganar así, entonces la forma más sutil de hacerla es tergiversando la Sagrada Escritura, torciéndola. Bendecimos el nombre del Señor. Dice el apóstol Pablo, mire, no se sorprendan si a un suministro se disfrazan de ángel de luz, y el diablo se disfraza como ángel de luz, y están ellos en los púlpitos haciendo mercadería de las almas. Y yo no gano, yo no puedo comprar a Dios con dinero. No puedo ganarme el favor de Dios con dinero. Ahora, el favor de Dios viene cuando nosotros le creemos a Él y creemos a su palabra. Ahora, la Biblia sí dice que el que da, recibe. Debemos de ser dadivosos. Y si nosotros antes gastábamos dinero en cualquier porquería, ¿por qué no ofrendar a la iglesia en donde se predica el evangelio? ¿Se dan cuenta? Es importante el ofrendar y dar para con Dios, con gozo. No dar porque es una ley y que tú tienes que hacerlo. No, eso no funciona así. Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón. Porque cuando el corazón de la persona está con Dios, es más fácil tú soltarte de cualquier ofrenda para el evangelio y dar a los pobres, aquellos que están marginados, aquellos que necesitan ayuda. Para eso es la ofrenda. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora miren, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Si los falsos profetas predican su evangelio torcido, ¿cuánto más debemos nosotros de predicar el evangelio que tenemos? Nosotros que decimos que tenemos la verdad, nosotros somos los que tenemos que predicar la palabra.
O sea, tú tienes una palabra, pero tú no te piensas, bueno, yo no soy un pastor, yo no soy un ministro. Tú puedes grabar palabras también y mandar un pensamiento de reflexión a la persona, porque las redes están llenas de personas que están trayendo un pensamiento totalmente tergiversado y torcido, que no concuerda con la Sagrada Escritura. Bendecimos el nombre del Señor. Dicen, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de ¿quién? De la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se dan cuenta? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pues eso fue que Jesucristo dijo, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y yo no tengo que verlo pintado en una foto, pintado en una pared, no tengo que verlo pintado en una pared. Bendecimos el nombre del Señor. Nosotros lo aceptamos a través de la Biblia y sabemos que Él fue un hombre histórico, pero Él fue más que un hombre y más que un profeta. Él fue el mismo Dios hecho carne. Bendecimos el nombre del Señor. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como ¿quién? Como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de ¿quién? Por amor de Jesús, nosotros hacemos esto. No es por nada más. Es por el amor que le tenemos a Él, porque Él nos amó a nosotros primero. Y siempre sacamos un tiempo de meditación, un tiempo de oración, un tiempo de adoración a Él, un tiempo para predicar la palabra, un tiempo para presentarlo a Él como la solución. Él es la solución a todos los problemas. Sí, Él es la solución. ¿Saben por qué? Porque cuando estamos en los problemas más difíciles, Él es el Dios de lo imposible. Lo que el hombre piensa que para Dios, que para lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Dios es el Dios de lo imposible. Y cuando tú le oras a Él con fe, creyendo que Él lo va a hacer, claro que Él lo puede hacer, si está conforme a su santa y divina voluntad. Él es la solución. Él es la solución a las guerras. Él es la solución a todas estas manifestaciones que se están haciendo en contra de los judíos, y están con estos jóvenes que en las escuelas les enseñan un liberalismo y una incredulidad, y le enseñan sobre la evolución, la evolución, le enseñan un sinnúmero de cosas que ya no son temerosos de Dios. Muchos de estos jóvenes traen una mentalidad que ellos quieren es como burlarse de Dios y hacer ciertas cosas, porque muchos de los artistas y de las personas que ellos escuchan o ven ven en la televisión o escuchan en estos conciertos son personas, en su gran mayoría han vendido sus almas al diablo y hacen burla de Dios. Pero ¿saben una cosa? Nadie se puede burlar de Dios, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Cuando nosotros no respetamos a Dios, no lo honramos a Él, no le tenemos a Él reverencia por quien Él es, eso es un grave peligro. Pero nosotros seguimos presentando a Jesucristo como la solución. Y debemos de seguir predicando este evangelio para que las almas lleguen al conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas personas dicen, bueno, yo creo en Dios, creo en un ser superior, dicen ellos. Creemos en una mentalidad suprema. Pero entonces después se alejan de esta mentalidad suprema. Pero en esta mentalidad suprema ellos pueden pensar que es el mismo diablo también. ¿Se dan cuenta? Nosotros pensamos y creemos lo que dice la Biblia. Creemos que Dios es supremo, pero creemos que Jesucristo es Dios. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. No hay otro camino para llegar a Dios. El único camino para llegar a Dios es a través de la cruz. Es a través del arrepentimiento de nuestro pecado. Aceptar su sangre como la expiación para nuestro pecado y creer que Él es el Hijo de Dios y que Él resucitó de entre los muertos, se sentó a la diestra de Dios Padre con poder en la majestad de las alturas. No hay un Dios como Él, no lo ha habido y nunca lo va a haber. Bendecimos el nombre del Señor. Él es el único Dios.
Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento, de nuevo, de la gloria de Dios. ¿En quién? De nuevo, en la faz de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible. Dios habita en una luz inaccesible. Que, mira, si tú ves al sol con tu propia vista, no lo puedes mirar. Bueno, Dios habita en una luz inaccesible. No tenemos acceso a esa luz, a ese espíritu de santidad. Pero en la persona de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos podido palpar al Dios de gloria. ¿Se dan cuenta? Y es por eso que ninguna persona que diga, bueno, que yo creo en Dios, pero entonces cuando tú le hablas de Jesucristo te quieren morder, te quieren perseguir y te quieren decir, no es tiempo para hablar de esto. Y te ponen como que te ponen a un lado. No, el tiempo para hablar de Jesucristo es cualquier tiempo donde aparezca la conversación sobre Dios. Porque Él es Dios y Él lo declaró. Bendecimos el nombre del Señor. Mira, pero, concluyendo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de ¿quién? Sea de Dios y no de nosotros. No somos perfectos. Buscamos la perfección, no la vamos a alcanzar. Pero marchamos hacia esta perfección. En otras palabras, día a día queremos ser mejor de lo que éramos el día anterior. Buscando a Dios todo el tiempo, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Invocando el perdón para nuestros pecados, porque no somos perfectos, somos imperfectos. Pero hemos tomado una decisión de seguirle a Él, de honrarle a Él, de amarle a Él, no por la bendición que Él me da. Amarle a Él porque Él es Dios. Que aunque Él no me bendiga, todavía yo le sigo adorando a Él como Dios. ¿Se dan cuenta? Ese es tremendo lo que el apóstol Pablo escribe aquí. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados. En otras palabras, que no la estamos pasando bien. Estamos siendo atribulados, estamos siendo perseguidos, estamos siendo acusados, estamos siendo menospreciados, nos señalan, nos vituperan, nos hacen toda clase, mienten contra nosotros. ¿Qué nos hacen en contra de los cristianos y de muchos pastores que son verídicos? No todos los pastores están ahí pastoreando ovejas porque quieren dinero. Hay muchos que son genuinos y son verídicos. Bendecimos el nombre del Señor. Y son perseguidos. Muchos ministros en estos países musulmanes en donde el evangelio es perseguido han perdido familia por el evangelio que nosotros hoy en día tenemos, por esta sagrada escritura. En muchas iglesias, en muchos países no se permite leer la Biblia, y estas personas comparten la Biblia con una hoja que ellos a escondidas van y le llevan una hoja de la sagrada escritura a tal iglesia, y en esta iglesia van a compartir la palabra a través de esta página que le llevaron a ellos, y así predican ellos el evangelio, porque si lo encuentran le dan muerte a todo el mundo dentro de esa congregación y a la familia completa. El evangelio está siendo perseguido, pero nosotros hoy en día tenemos la Biblia y ni siquiera queremos leerla. Bendecimos el nombre del Señor. Debemos leerla creyendo que ella es la palabra de Dios, porque ella es la palabra de Dios. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Que el enemigo te puede atacar, claro que te puede atacar tu salud, puede atacar tus emociones, te pueden ofender de tal forma que tu corazón se siente herido, tú puedes sentir que te va a dar un ataque al corazón, que te vas a morir, pero nosotros no vamos a morir hasta que Dios lo diga. ¿Se dan cuenta? Pero dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. En otras palabras, que nuestras emociones, nuestros sentimientos pueden ser heridos por personas que están siendo usadas por el mismo diablo. Pero nosotros seguimos marchando hacia adelante porque nosotros sabemos que no son las personas, sino son la entidad o la presencia diabólica que trafica a través de esas personas. ¿Se dan cuenta? Y es por eso que el evangelio es poderoso. Y el evangelio
de nuestro Señor Jesucristo, esto es la gran herencia que Dios nos ha dejado a nosotros. Muchos de nosotros a veces oramos al Señor para que el Señor nos dé una bendición. Claro, porque somos seres humanos y necesitamos satisfacer nuestra necesidad. Claro. Y le vamos a orar a Él porque Él es nuestro Padre Celestial. Pero nosotros tenemos aquí una gran bendición que es la Sagrada Escritura. Esta es la herencia nuestra, porque con esta palabra nosotros podemos derribar argumentos, derribar fortalezas diabólicas, satánicas en las regiones celestes. Y ahí sigue la iglesia todavía contrarrestando toda fortaleza que el diablo levanta en contra del evangelio, en contra de la persona de nuestro Señor Jesucristo y en contra de su iglesia. Bendecimos el nombre del Señor. Yo espero que tú hayas recibido cierta clase de iluminación o de consuelo, de paz, que te haga entender que mira, que aunque estemos solos, aunque estemos derribados, no estamos destruidos, aunque estemos desamparados, todavía nosotros no estamos solos porque Dios está con nosotros. Eso es lo bueno de todo esto, que nosotros debemos de seguir siempre hacia adelante, llenándonos de su presencia, buscando el rostro de Dios. Porque aunque las personas nos abandonen, lo cierto es que Dios nunca nos va a desamparar. No, ciertamente no. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. ¿Te das cuenta? Es importante que nosotros sigamos orando, llenándonos de su presencia, llenándonos de su gozo y de su paz. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Hemos sentido la presencia de Dios en este lugar en una forma especial. Espero que esta palabra te haya sido de bendición. Y si tú no has creído en Cristo como tu Salvador, acéptalo. Acepta el sacrificio de la cruz. Dile, Señor, te entrego mi vida, perdona mis pecados. No quiero vivir para ti, no quiero vivir ya en lo que yo vivía anteriormente, ofendiéndote. Dios mío, perdona mis pecados. Y Dios te va a perdonar. Y lo interesante de todo esto es que Él no te va a pedir dinero. Esto es lo más grandioso. Y no solamente eso, que Él lo que quiere es tu corazón. Y cuando tú le abres a Él tu corazón, ¿sabes lo que Él te va a dar? La persona del Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu de verdad siempre te acompañará. Que tú a veces vas a sentir, mira, que tú a veces ni siquiera vas a orar, pero Él se va a aparecer en un sueño. Va a aparecer una presencia en tu habitación que te hace sentir, mira, tengo que levantarme a orar, siento la presencia de Dios aquí, Dios quiere que yo ore. Y cada vez que hay algo como que te motiva a leer la Biblia, a orar, a buscar de Dios, esa es la persona del Espíritu Santo que te está inquietando a llenarte de su presencia. Bendecimos al nombre del Señor. Desde este lugar, el ministerio de Jesucristo es mi Señor. Mi nombre es Ramón King, que Dios te bendiga ricamente en este día. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te damos las gracias nuevamente, Señor, por habernos permitido presentar esta palabra a través de este medio. Toca los corazones, Señor, de las personas que vayan a escuchar esta palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Dios te bendiga en este día. Gloria al Señor.